Miau, 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 miau. ¿Me habéis echado de menos? Yo a vosotros sí. Hemos pasado por un confinamiento perimetral, por una nevada del siglo y hasta el mismísimo coronavirus. Pero ya estamos de vuelta y a ver paisaje. Creo que la carretera de hoy va a estar un poquito agitada, que no revuelta. ¿Gato revuelto? O revuelto de gato. Puede que en algún chino tengan ese plato, ¿no? Hoy nos vamos al este de Madrid, a darnos un paseo por la cuenca del Guadarrama, que ya tocaba. Emprendemos nuestro camino saliendo de Madrid por la M501, para desviarnos a los pocos kilómetros por carreteras locales, que son más entretenidas que una simple autovía. La primera parada la haremos muy cerca de Robledo de Chavela, en un lugar que poca gente conoce y seguro que a más de uno va a sorprender. Luego nos dirigiremos hacia Valdemaqueda y desde ahí enfilaremos un estrecho camino que dando un rodeo nos llevará, después de comer, hacia el puerto de la Cruz Verde, aquí escondido detrás de esta montaña. De ahí bajaremos al monasterio del Escorial, un enorme complejo ordenado levantar por Felipe II, y que con su cúpula de 92 metros de altura compite con la de San Pedro de Roma. Y acabaremos nuestra ruta de hoy en Cuelgamuros, aunque seguramente este nombre os dirá más bien poco. Hoy es conocido como el Valle de los Caídos. La carretera está destrozada, pero el paisaje es precioso. Dentro de 500 metros, gira a la izquierda. Oh, vale. Gira a la izquierda, luego llegarás a tu destino. Intercom connected. Pues era aquí, ¿eh? Claro, Navalamilla. Sí. Y es que es curioso porque solamente los americanos son capaces de pronunciarlo bien. Y estas son las que sirvieron para el tema de la conexión entre el aterrizaje en la Luna. Estamos en el complejo de comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid. Se trata de la única instalación de la NASA en España, en colaboración con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas. Es uno de los 3 grandes centros de comunicaciones de la NASA en el mundo, junto con las de Canberra, en Australia, y Goldstone, en California. La primera antena se colocó en 1961 y desde entonces ha participado en numerosas misiones espaciales, entre ellas la Apolo 11 en 1969, primera misión tripulada en llegar a la Luna. Huele a Belén. ¿Cómo? Huele a Belén. ¿Que huele a? Belén. ¿Belén? Sí, los belenes. No sé, el musgo, las cosas secas, todo eso. No sé, huele a Belén. Ah, la primera vez que oigo que los belenes huelen. Vale. Mío olía. Vale. Robledo de Chavela. Aquí todos perdieron la Chavela. Te pierdo. Sí, es que este de la L, joder, y ahora frena. Y mira que yo voy a 20 kilómetros por hora. Sí, pues el de la L ni te cuento. No sé hacia dónde hay que ir. Aquí hay un aparcamiento, voy a aparcar. Bueno, un aparcamiento. Aquí hay Sí, una no, ventana sí. con muchas motos, te espero. Si se le ha puesto en rojo el semáforo y todo. Por eso, que te espero. ¡Venga, vamos! Tiene un buen sitio para esperarte. Enfrente de la gasolinera, ¿me verás?
Vale, pues espera que me meto y vamos hacia Valdemaqueda. Es hacia... La justo izquierda. donde- La izquierda. Justo. Qué sitio más chulo, ¿no? Esta es la de cargar. Esta se viene para aquí. Ponte mirando esa cámara para mí. ¿Eh? Si hubieras puesto esa cámara mirando para mí y la hubieras puesto aquí en el centro, o sea, tu mano, tendrías sincronizadas las tres. Ah, ya. Pero hacemos así. A ver, aquí se me ven las dos, vale. Ya está. Vale. Ay, sé que es muy tarde, pero quiero fotos. ¿Eh? Quiero fotos yo montado en moto. Es para matarte. Que tengo casco de tomas nuevas. Trae el móvil, anda. ¡Hala! El mío, que está súper guardado. No te jode. El mío que ya lo tengo fijado. Ya, pero el tuyo es fácil. Si es que... A ver. Pero en horizontal. Sí, ahora va la otra. Ahí está. Ahí, ponte. ¿Así? Oh, vale. Vale, pues ya estás. Excelente. Afotado. ¡Ay! Oh. Que me caiga la moto. No. Césped malo. Césped muy malo. Vamos a bajar esto un poquito. Ahí está mejor. No, he bajado más. Ahí. Así, estás cerquita y te grabo y no apareces pendejos, como siempre. Sí. Hola. ¿Vamos hasta el Escorial? Venga, va. Porque aquí me parece que lo de parar va a ser... Además es que es muy curioso, yo no sé cuántas veces Mira he cómo está. escuchado que se cierra el bar de Cruz Verde y resulta que siempre está abierto. Ya. Si este bar tiene que funcionar perfectamente. Totalmente. En una decisión que todavía plantea interrogantes, Felipe II había trasladado la corte a Madrid.
y en sus proximidades buscó un lugar adecuado para albergar los restos de su padre, el emperador Carlos V. A pesar de que Felipe II había deseado que el monasterio estuviera lo más aislado posible, las necesidades de construcción motivaron la creación de un complejo urbano, que hoy en día cuenta con casi 15.000 habitantes. Estamos en la portada principal, con la imagen de San Lorenzo y flanqueada por las puertas del colegio a la izquierda y del monasterio a la derecha. Si nos elevamos a vista de pájaro, podemos apreciar los 16 patios que tiene el complejo. Aquí vemos el de los Borbones, al lado de la basílica, con planta de cruz griega. Y detrás de esta, la que en su día fue la casa del rey. Al lado opuesto de la basílica se encuentra el patio de los evangelistas, dentro del claustro principal del monasterio. Las obras comenzaron el 23 de abril de 1563 y no finalizarían hasta más de 20 años después, en 1586. 12 años más tarde muere Felipe II, habiendo visto concluida su obra. Hola, buenas. Gracias. Vale, tira adelante que tú sabes... Esto es camino único. Bueno, ya, no habrá dónde... ¿Te acuerdas cuando te llevé al centro de Los Ángeles? Pues esto es lo mismo pero más grande. El centro de Los Ángeles básicamente es una especie de copia del Valle de los Caídos. Ajá. Aprovechan una loma para construir una basílica y con un camino que sube hasta ahí. Ya. Y por lo que veo se sube todo el rato cara al sol. Sí. Imagino que claro que sabrás lo que es el Valle de los Caídos, ¿no? La Sí, basílica. claro. Aparte de la tumba del primo de Rivera y Llano Franco, lo que hay abajo todo es una fosa común. Está más lejos de lo que yo me esperaba. Se supone que nunca se quiso que Franco se enterrase aquí. Vale, ni siquiera Franco quería enterrarse aquí. Ah. Él siempre en su voluntad fue con su mujer, que su mujer está muy cerca de aquí, ¿vale? En otro cementerio, que fue al final ahí donde le han llevado los restos de Franco. Ajá. Pues realmente él nunca tuvo su plan de que fuera enterrado aquí. Aquí le intentaron a él, ¿vale? Ya. La idea del tema del Valle de los Caídos será básicamente meter ahí a todos los restos de los dos bandos, de los republicanos y de los sublevados. Ajá. Entonces se quitaron a mucha gente de las cosas, de muchas cosas y de muchas cositas, incluso de cementerios, y se los llevaron a todos aquí. Entonces debajo de la basílica, es decir, debajo de toda esa piedra y de todo eso, ¿Y ahora? no sé, todo recto. Ah, monasterio, basílica, vale. Vale, pues vamos al monasterio. Así es que no, es a la basílica. Ah. Vale. ¿Y no se puede subir luego al monasterio o está cerrado? Basílica. No, al monasterio no. El monasterio se puede visitar ni se puede entrar. Ah, vale. Pues voy a dar la vuelta ahora en cuanto pueda. ¿Y ahora? Basílica. Basílica. Valor la Meca. Sí. Vale, pues hacemos así. O sea, no pueden hacer peor las indicaciones, no. Ya. Ah, y aquí es el parking, ¿no? Sí. Entonces eso, sacaron a mucha gente de fosas y de todo ese tipo de cosas Ajá. y a todos los enterraron aquí.
Y a Franco, como le consideraron como también de la guerra civil, pues entonces le dijeron, pues venga, va, pues aquí también. El problema es que el haber intentado aquí a Franco supuso muchos problemas en el sentido de que realmente ya pasó de ser un monumento de integración, por así decirlo, en un principio será el plan, a ser más un monumento de opresión. Franco así va enterrado y todos los demás ahí abajo, bajo sus pies. Bueno, pues espero que os haya gustado la rutita de hoy. Si es así, no os olvidéis de suscribiros y darle al like. Y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!